Bona tarda, molt breument, benvinguts, gràcies per estar aquí i, bueno, moltes gràcies a vosaltres també per organitzar aquest acte que és una cosa força interessant. Parla del paper de la dona en un moment molt difícil, amb unes tasques molt difícils, no és que ara ho tinguem gaire millor, però elles ho tenien molt pitjor. Era senzillament, doncs, donar-vos les gràcies i ja no us dic res més, que comenci l'acte. Gràcies. Bé, se sent bé? Si us sembla, tan al millor parlarem quasi... Després podem parlar també en català, però per expressió, a la Cruz, com l'Àngel Merino, que ja hem sentit moltes vegades també en català, avui a lo millor fent un títol, no? Ella també parla català, però bé, aquest és un acte que s'inclou dintre de les... Este es un acto que se incluye dentro de las actividades relacionadas con el 8 de marzo de San Feliu San Luis. En la propaganda institucional, la propaganda del Ateneu, aparece como actividades, lo mismo que ahora estamos con las actividades de la Semana de la Poesía. Lo tuvimos que poner aquí precisamente porque nos interesaba muchísimo en este acto que estuviera Cruz, porque creo que además el tema es un tema... No es desconocido en la práctica, porque el 80% de la gente popular pues sabe lo que es el trabajo doméstico, pero muchas de ellas no solamente el trabajo doméstico de su casa, sino el trabajo doméstico en casa de otros. Y que seguramente lo que se desconoce es el tratamiento que a este tema se le ha dado históricamente. Y es un tratamiento que vale la pena que lo recuperemos, sobre todo en una sociedad que intenta hacer de la democracia una bandera clara de organización social. Bien, empezado este acto, aparte de la USA Ateneu, detrás ha habido más entidades. Una entidad que nos viene de Cantabria, la ha traído nuestra amiga. Después está, evidentemente, el Casal de la Dona. El Casal de la Dona desde el primer día, pues, muy bien. AFAP. Y, por tanto, hay mucha gente que está... no sé... Vale. Bien. El acto que vamos a hacer va a tener dos partes. Una está vinculada a visionar un documental técnicamente muy bien hecho, pero además yo creo conceptualmente muy bien estructurado, ya lo veréis por qué. Dura unos 30 minutos y después haremos una presentación del libro. Os explico la anécdota primera del libro porque así ya la sabéis y después lo tenemos. Habéis visto que habíamos puesto hasta una mesa para vender. Aquí hay 3 libros, yo tengo 1, 4 y ya tengo aquí otros 5. Este libro es una tesis doctoral impresionante, una de las mejores tesis doctorales que sobre este tema hay en el país. Y si entréis en referencia lo veréis. Por tanto, tenemos un material de primera mano buenísimo. Yo me lo he leído, lo pedí hace unos 15 días, antes no sé lo pedí a través de Barra Llibre, y a Barra Llibre le dijimos, oye, encárgate para cuando toque el acto de lo que nos hace siempre con el café filosófico de traer los libros. Y hace 4 días me llaman y dice, oye, que el libro está agotado. Digo, pues si me diste ese libro hace 3 días. Y digo, no, está agotado. Solo quedan 3 ejemplares. En Barcelona, yo pensaba que era en Barcelona. No. Resulta que sí, pues le digo, oye, ir a cogerlos, traerlos, porque como mínimo lo que haremos, si no hay libros, es que el Ateneu pueda prestar el libro, y ya hemos hablado con los servicios del Ateneu y han dicho que sí, llevarlo a la biblioteca y que la gente que quiera leerlo pueda. El tema está tratado con una rigurosidad impresionante. Ya vuelvo a decir que yo leo bastantes tesis
y es una de las tesis que me ha impresionado más, quizá porque el tema que era muy novedoso. Vale, por tanto, la segunda parte será más hablaremos un poco del libro, pero ya no será lo mismo por esta razón. Vale, por tanto, será, como digo, el acto tenía dos partes, la visionar, el documental, las que fueron a servir, y después presentar el libro Servir, de Eider de Dios Fernández. Esta chica, esta mujer, es una mujer vasca, pero ha trabajado mucho, sobre todo, el proceso de investigación. Ha investigado prácticamente con mujeres de toda España, pero básicamente de la zona del País Vasco, ella es vasca, y la zona de Cantabria y Castilla. Pero bueno, los procesos de migración que se producen, encontramos gente de todas partes, por tanto podría ser gente que también podría haber salido aquí de Cataluña. El título es Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar. Sirvienta, franquismo, inicial del franquismo. Empleada, cuando empieza a organizarse. Trabajadora, cuando se adquiere el derecho a trabajar. En unas condiciones cualquier trabajador. Este es el título. Por tanto, yo os animo a que lo leáis y incluso que lo busquéis. Bien, cuando pensamos este acto, yo rápidamente pensé en mi culpable. ¿Por qué pensé? Ella es muy amiga de mi queridísima mujer, es queridísima mi mujer también, y en uno de sus encuentros nos dio a conocer el documental, y yo rápidamente dije, oye, lo tenemos que traer a San Feliu, sobre todo porque tiene una vertiente de género impresionante y que valdría la pena que con motivo del 8 de marzo se ofreciera un producto que normalmente no se ofrece el 8 de marzo, pero que se entra perfectamente en toda su filosofía, lo vais a ver. Por eso le invitamos a ver si podía venir y en principio nos dijo que sí. Es una persona cántabra, pero conoce perfectamente nuestra comarca. Ella está dando clases en Molins, ¿no? En la Mina y en San Juan. En otros sitios. Habla perfectamente catalán, o sea que, pero bueno, para situarnos mejor en el acto, señalaré dos ideas que nos pueden ayudar a entenderlo mejor. Y sobre todo, entender mejor el maltrato del servicio doméstico durante el franquismo. El 9 de marzo de 1938, faltaba muy poco para acabar la guerra civil, los franquistas ya tenían claro que, porque ya estaba la gente huyendo del país por las consecuencias, publican el Fuero del Trabajo, 1938. El Fuero del Trabajo es una de las 8 leyes fundamentales del franquismo. Hasta que muere, hay 8 leyes fundamentales. Una de ellas es el Fuero del Trabajo. Sigue el modelo de leyes fascista italiano. Copia descaradamente a la Carta del Lavoro de la época de Mussolini. Por tanto, imaginaos ya el contexto intelectual que había dentro de ese proyecto. El Fuero, de alguna manera, lo que hace es, cuando habla del tema de la mujer, yo creo que es de los documentos más antifeministas que os podéis tirar a la cara. Os voy a leer dos textos breves, dos frases breves del Fuero. Es lectura. Uno de los objetivos que tienen es devolver a la mujer al ámbito doméstico y apartarla de la producción industrial y de los empleos fuera de casa. La mujer callada en casa. Primera frase. Segunda frase que aparece también. Liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica y restringir el trabajo fuera de casa, calladita y en casa. El Fuero de Trabajo fue una ley que fue modificada, una ley orgánica, fue modificada en el año 67 porque estaríamos ya en la fase de empleada y empieza a haber reivindicaciones de mujeres. Por tanto, empieza a cambiarse.
Bien, este sería un dato para que veáis. Segundo dato que me interesa hoy puntualmente decirlo también. El año 1976 hay en Cataluña las primeras jornadas de las donas. Curiosamente, son las jornadas, yo tuve la suerte de asistir, pude asistir porque en aquella época la vida universitaria mía era muy amplia y pude ir. Y el contenido de las jornadas fueron básicamente 9 ponencias. La primera ponencia, dona y treball. Dona y treball. Curiosamente, era la primera respuesta seria al planteamiento, sobre todo franquista, fascista, a lo que había sido el fuero del Estado, el fuero que había del trabajo. Bien, cosa positiva. El año 78 se aprueba la Constitución. La Constitución abole absolutamente todo el contenido del fuero del trabajo. Por tanto, una buena señal democrática. Otra cosa es que, evidentemente, los problemas de género continuaban existiendo. Bien, con esta pequeña introducción, más o menos para que nos situemos, yo daré paso a Cruz para que nos presente esta primera parte de la actividad de hoy, que es el documental que vamos a ver a continuación, que son las que fueron a servir. Cruz forma parte de una asociación muy importante cántabra, que es el Movimiento Cultural Iguña. No solamente forma parte, sino que es coordinadora de la memoria histórica de la entidad, y es una de las entrevistadoras del documental. No la vais a ver, porque digo que el documental está hecho con mucha gracia, yo creo, y además dando protagonismo a quien tiene que dar protagonismo. Y sin más, pues yo ya os dejo con ella para que os animéis. Venga, Pues, bueno, primer de tot, els agraïments, i que parla una mica en català. Sí, parla. És la meva llengua també, no? Sí, molt bé. Sobretot a l'Ateneu per escollir aquest document nostre. Després a l'Àngel, que va ser un enamorament a primera vista, no? De seguida vaig parlar i diu, aquest tema vine, ho miraré, i de seguida va dir, això ho programem. Bueno, doncs moltíssimes gràcies i a tots els que esteu aquí avui. I efectivament portem un documental de Cantàbria. Bueno, explicaré una mica qui ha fet això, per què i com ho hem fet i què esperem quan compartim el documental, no? Bueno, Víctor i jo formem part d'una associació que és aquesta, el Movimiento Cultural Iguña. Es una asociación de un valle muy pequeño, que es el Valle de Iguña, y otro más pequeño todavía, Valle de Iguña, 4.000 habitantes, el Valle de Anievas, 300 habitantes. Imaginaros dos valles pequeños en el corazón de Cantabria, somos el centro geográfico, y 4 municipios, 20 y tantos núcleos urbanos. Entonces, cuando llegó el COVID, pues una de las cosas que hicimos fue algunos juntarnos para hablar, para relacionarnos más en el valle y para imaginar qué podíamos hacer en el valle. Bueno, entonces fuimos pues muy ambiciosos. Bueno, pues tenemos que dinamizar culturalmente el valle, ayudar a preservar, a conocer y a preservar el patrimonio material e inmaterial. Los jóvenes decían también y el natural, bueno, porque no es una asociación en fin, es muy heterogénea. Hay hombres, mujeres, jóvenes, jubilados, ¿no? Entonces, bueno, nació así y nos organizamos en comisiones y yo fundamentalmente pues estaba en la comisión de memoria, ¿no?
en nuestro valle hay dos museos. Uno, el Museo de la Mitología Cántabra. Hay dinero allí, tienen muchas escuelas, conocen a todos los personajes de la mitología cántabra. Hay además un museo de Leonardo Torres Quevedo, un ingeniero de segunda mitad del siglo XX. Bueno, un inventor, no explicaré ahora la historia. Y tenemos a Delibes, porque resulta que el abuelo de Delibes era un ebanista francés que vino a nuestro valle cuando se construyó el ferrocarril y se casó con una iruñesa. Y claro, todos en los pueblos y en los valles queremos tener a alguien importante para explicárselo a los que vienen de fuera y atraer el turismo y la cultura, y hay también un itinerario. Y entonces en la Comisión de Memoria, cuando empezamos a pensar en proyectos, yo decía, no puede ser que en nuestro valle se conozcan los niños tan al dedillo la mitología, venga tanta gente y sepan que Delibes tiene aquí la casa, y hay un museo donde vienen muchas escuelas porque hacen talleres de Leonardo Torres Quevedo, y yo decía, ¿y nuestra historia? La historia no de los seres mitológicos y de los personajes importantes que ya la historia ya les ha reconocido. ¿Qué pasa con la historia de las generaciones de hombres y mujeres que trabajando en la ganadería, en el campo, en casa, en el servicio doméstico, emigrando, ¿qué pasa con esta historia personal y colectiva nuestra? Y entonces pusimos el foco ahí. Vimos que había muchísimo que hacer, porque había pequeñas, talleres, había habido de memoria, y ahí empezamos. Teníamos claro que teníamos que diseñar proyectos para rescatar la memoria colectiva, todas aquellas saberes y experiencias personales de nuestros valles, y quien mejor nos lo podían contar eran nuestros mayores, y fundamentalmente hemos escuchado a las mujeres. Queríamos sobre todo visibilizar esferas que no eran visibles, ¿no? Y darles importancia. Empezamos, por ejemplo, haciendo esta investigación, Mujer, Agua, Memoria. La ventaja que tenemos es que todas las mujeres nos conocen, ¿no? Entonces fuimos a las casas de las mayores de nuestros valles y les dijimos, necesitamos que nos contéis cómo era lavar en ríos y lavaderos. Y lo que empezó siendo un explicar, trabajamos mucho también con la escuela, con los niños, todo esto les interesa mucho, lo que empezó siendo una idea de recoger el duro trabajo de las mujeres lavando en ríos y lavaderos, seguro que en San Feliu también tendréis historia de eso, no contaré nada que no sea universal, pues se convirtió, como siempre que uno investiga en memoria local y oral, va más allá y empezamos a ver que aquello, el lavadero y el río eran una escuela de mujeres y por lo tanto qué tipo de mujer era el que allí se decía que era el que tocaba en ese momento. Bueno, recoger voces de las mujeres que no estaban valoradas cuando llegábamos por primera vez a sus cocinas, y era invierno, y venga, pero juzgas, ¿y para qué? ¿A quién le interesa esto? Sí, se lo hemos contado algo a los nietos, pero ¿esto a quién le interesa? Bueno, pues vosotras siempre les decíamos, tranquilas, que veréis cómo le va a importar a gente. Y después, sobre todo, mirar la ancianidad de otra manera, no como algo que se acaba y que vemos la dependencia y lo que no pueden hacer, sino ver la cantidad de saberes y de experiencias que hay en nuestros mayores y que corre el riesgo de que se vayan y las perdamos, y también de que se vayan sin saber que han sido muy importantes, y así empezamos, ¿no? Bueno, este libro, hay una exposición, y cuando ellas vieron que ahí estaba todo lo que habían dicho,
pues ya empezaron a confiar y a ver que efectivamente era importante lo que ellas habían hecho y lo que contaban. Después, todos estos proyectos, el siguiente es el del documental, ya llegó, este nos entusiasmó mucho porque, bueno, el libro, hay mujeres que decían, es que me lo he leído ya 1000 veces y tal, ¿no? Después también una exposición, prestamos estos testimonios, los productos de estos proyectos de memoria colectiva los prestamos, igual que lo compartimos aquí el documental. En este caso pues lo hemos prestado a concejalías de Cantabria para que aprovechen para recoger ellos la memoria local, ¿no? Trabajamos con los vecinos, con la escuela, con los ayuntamientos, con las otras asociaciones y sobre todo con todo el capital humano, que hay muchísimo, es una pena, ¿no? Y sobre todo que cualquiera que tenga un proyecto ganas de colaborar esté ahí. En este proyecto pues hay entre personas entrevistadas y personas que nos mostraron fotos, proporcionaron fotos, pues 60 y tantos, ¿no? Bueno, así que seguíamos en esto y de golpe un día en uno de los actos que hablábamos de los hombres, de los adolescentes de nuestro valle que se habían ido, como mi padre, por ejemplo, con 16 años, a Madrid a enseñar cómo se cuidaban las vacas, porque ellos venían de una tradición más de agricultura y tal. Una de las mujeres del pueblo me dijo, ¿y cuándo se va a hablar de las mujeres que fueron también, que emigraron y que fueron a servir? Y entonces nos pusimos rápidamente. Bueno, aquí tenéis a las protagonistas. Fue fácil convencerlas porque ya venían de esta trayectoria. Este tema, decirles, explicarnos por qué fuisteis a servir, cómo lo vivisteis. Claro, es una reconstrucción ya más emocional y, bueno, hay muchas horas de grabación en sus casas, 10 y pico horas. Son mujeres, como veis, que os las voy a presentar porque como luego las vais a escuchar, ¿no? El documental se entiende muy bien, que teníamos mucho miedo nosotros, luego os hablaré de la directora, que no se entendiera, pero decíamos, a ver, media hora de señoras mayores hablando, esto, le decíamos a la directora, que es una chica joven, bueno, pues lo ha sabido ligar muy bien, ¿no? Nati nació en 1925, acaba de ser 15 años. La tenemos aquí, todavía en nuestro valle, encantada de estar en el documental. Josefina de la Concha empezó muy pronto, con 13 años, porque era una historia de aquellas que se quedó huérfana, y las huérfanas, como sabéis, eran las primeras que les tocaba salir de casa y empezar a trabajar y tal, ¿no? Pero Josefina de la Concha se marchó a París y nos cuenta que ella llegó allí, como muchas mujeres ahora vienen aquí, se sentó en un banco y esperó a que alguien le diera trabajo. Luego trabajó para Cónsul, para no sé qué, ¿no? Veréis que a Josefina la ayuda su hermana Felisa, que no fue a servir, pero que fue una trabajadora de una de las empresas de nuestro valle y fue una gran sindicalista. Entonces, dos hermanas con dos ideologías, la ayuda, porque al final le cuesta un poco, pero también desde el humor, juega con ella un poco, ¿no? Después, Rosario venía de Castilla y llegó a nuestro valle con 12 años. Veréis que es ideológicamente es la más concienciada, hace un análisis, no solo cuenta, sino que hace un análisis social de lo que era aquello, ¿no? Juana, bueno, ella es una excepción, se fue con, bueno, estuvo poco tiempo y se fue con 18 años, ¿lo veis, estuvo poco en Madrid. Elena no fue a servir, pero ella es la enciclopedia de su pueblo. Todo lo que hay que saber de su pueblo y especialmente de las mujeres, lo cuenta ella. Además va a decir una frase
que es potentísima y que nos dará que pensar, y efectivamente y nos va a contar algunas cosas que la autora del libro decía que era muy difícil que salieran en las entrevistas, y ella lo cuenta, ¿no? Carmina es una de esas niñas que con 3 años se quedó huérfana y empezó enseguida y Encarna es la más joven. Las dos se fueron con 14 años y bueno, veréis que ellas cuentan su vida con toda naturalidad, parecen que hayan estado, no miran a la cámara, entre otras cosas porque nos conocían. Ellas reconstruyen desde el presente su experiencia íntima y subjetiva y nos hablan de muchos temas. Hay momentos que cada frase daría para discutir. No ha sido fácil seleccionar y lo último que me queda por decir es que nuestra asociación, somos 4 entrevistadoras. Cuando pensamos que esto había que difundirlo con un documental, tomando por primera vez grabándolas a ellas, porque antes solo había sido la voz, ¿no? La imagen, pues decidimos pedírselo a una de las pocas jóvenes que viven en nuestro valle, que deciden quedarse a vivir. Vive en uno de los pueblos más pequeños. Ella había estudiado aquí en Barcelona el máster de audiovisuales y había hecho algunos cortos muy buenos, pero bueno, no se había visibilizado mucho. Entonces le dijimos, mira Patricia, vamos a hacer esto, el tema es este, nos gustaría que tú lo asumieras, hicieras el documental, todo es trabajo voluntario, por lo tanto ella trabajó como nosotros casi 1 año y medio, simplemente por el placer de hacer esto y, bueno, y por la conciencia de la importancia. Y finalmente, pues desde que se estrenó hace 1 año, ella lo presentó a muchos festivales y ha recibido ya muchos premios, con lo cual ella dice que está doblemente pagada, porque no solo le dimos la oportunidad de hacer su primer documental y de un tema que le interesaba, sino que además pues, ha recibido bastantes premios, no solo en Cantabria, en España, y la última novedad fue en la región de Venecia, precisamente un festival sobre migración. Así que estamos muy contentos de que la voz de nuestras mujeres, que cuenta cosas de nuestras familias, pues sirva para recordar y valorar. Me ha alargado muchísimo, pero es que había que presentarnos. Y ahora media hora con el documental. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la voz de nuestras mujeres. Mientras hacíamos esto, como todos los trabajos, íbamos viendo que había mucho más que lo que ellas decían y lo que esperábamos. Y entonces buscamos a ver qué trabajo académico había contado, había hablado de esto. Encontramos esta maravilla, como dice Ángel, de tesis doctoral. Y Eider aquí nos descubrió muchísimas más cosas de cómo del papel que el servicio doméstico tuvo en el primer franquismo especialmente. A ver, el libro vale la pena leerlo, ya lo he dicho antes, pero sobre todo es un libro que estructura muy bien cómo empieza el servicio en el momento del franquismo, cómo va evolucionando, sobre qué va a estar evolucionando, la importancia en el tiempo de que era un trabajo, que no era un servicio, que era un trabajo. Por eso tiene 3 nombres, son 3 momentos históricos, y yo los tengo más o menos apuntados porque creo que vale la pena. Primero es sirvienta. Acabada la guerra, pensar que fue una época de hambrunas. Las chavalas acababan, a los 12 años acababan la escuela. No había nada.
los pueblos. Las chicas iban al servicio, a servir, no cobraban. Lo que pasa es que en casa las enviaban porque era una boca menos. No se habla de la hambruna, pero es un elemento fundamental. No os podéis imaginar lo que significaba esto. Las inmigraciones, los movimientos migratorios posteriores, producto del desarrollismo, es diferente. La gente va a buscar trabajo, pero ya va con un apoyo familiar. Entonces no. El apoyo familiar era que las niñas se fueran porque en casa se gastaba menos, porque no había. O sea, este es el primer concepto. Segundo, empleada. Esta chica que ha ido empieza a coger conciencia de que trabaja. La legislación no la entiende como trabajadora, os lo he explicado al principio. Lucha para ello. Tiene que buscar ya acicates. Empiezan a haber acicates. Y curiosamente empiezan a ver, en aquel momento todavía no había libertad política ni sindical, es la Iglesia. Y en la Iglesia aparecen dos movimientos diferentes. Uno vinculado a los jesuitas, que son la vanguardia obrera, que seguramente habéis oído, la VO. Y esta gente empieza a decir, no, esta gente trabaja, tiene derecho a un sueldo. Pero en el fuero de trabajo no se consideraba que se le tuviera que dar un sueldo, porque la mujer se tenía que quedar en casa. Si iba afuera, que se fastidiara, no tenía por qué protestar. Dentro del marco de la Iglesia aparece algo que ya nos suena algo más, un poquito más tardíamente, pero que ya con más potencia y con un cierto matiz sindical. Es la JOC, la Juventud Obrera Católica, y la UAC. Empiezan a ver. Pero ¿quién era la que tenía libertad en aquel momento durante el franquismo? Los movimientos, la Iglesia. Pasar por lo mismo con la enseñanza. ¿Qué había pasado en los pueblos cuando acaba la guerra? Que hay una desbandada generalizada de gente que marcha. Los que somos de pueblo, mi mujer y yo, lo sabemos muy bien. Su madre tuvo que irse del pueblo al acabar la guerra. Pero esto fue uno de los movimientos de despoblación más importantes que hay en un país que ha tenido una guerra. Despoblación que además se marcha a la gente joven, con lo cual quiere decir que los pueblos envejecen y la miseria se da también en los pueblos. Empiezan a coger conciencia y ahora dicen, no, usted me emplea, págueme, lo que sea, comienza a ver. Y por último, el tercer momento, concepto de trabajadora. Para que haya concepto de trabajadora tiene que haber organización de trabajadores. Y es cuando empieza a haber los movimientos sindicales, empiezan ya a actuar. Esto es muy interesante todo este proceso. Esta tesis, ya vuelvo a decir, no os podéis imaginar lo que se aprende, sobre todo de las entrevistas que se hacen con toda la gente. Mirad, yo he dicho que yo vengo de esta realidad. Mi madre era de un pueblo, lo voy a contar porque yo creo que es una de las anécdotas que podéis contar a la mayoría de los que estáis aquí, de los que estamos aquí. Yo soy de Navarra. Mi madre era de un pueblo que era Sartaguda. Sartaguda, si entráis en internet, es conocida como el pueblo de las viudas. Porque siendo Navarra una zona bastante derecha, esquerdista, sin embargo, había tenido, en el inicio de la guerra civil, no es Franco el que manda, es Mola. Mola es el que realmente plantea los principios fundamentales del movimiento. Cuando entra Franco con el ejército de África es cuando comienza, y una de las cosas que hace es hacer desaparecer a Mola. Bueno, mi madre a los 12 años acaba la escuela y a los 14 años está sirviendo en Pamplona y va a servir a la casa del obispo. Por tanto, imaginaos que este fenómeno también llega a la Iglesia, todos los curas. Cuidado la historia de las mujeres de los pueblos con los curas. No os podéis imaginar las anécdotas que podéis contar. Por tanto, imaginaos. Por tanto, tres momentos históricos diferentes, pero muy importantes, de consecuencias de una guerra, consecuencias del capital y consecuencias de la lucha social. Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar. No, es la líder.
La persona que lo ha hecho es una persona excepcional. Si entráis en internet y ponéis simplemente, me parece que tendrás que dar tú después me parece que os van a dar, es Eider de Dios Fernández. En internet lo encontráis en esa dirección, buscando por proyección y coloquio sobre el documental Las que fueron a servir, que es la grabación de la presentación del documental en la Biblioteca Central de Cantabria. Pero lo más importante es que la invitamos a hacer una conferencia y ella se grabó la conferencia, que es la que podéis ver ahí. Mira, yo para acabar, bueno, ya he dicho que muchas claves que pues las encontramos aquí, pero sobre todo una cosa muy importante que dice Eider. Ella tiene una visión muy política del servicio doméstico por toda la investigación que ha hecho. Ella dice que el servicio doméstico fue una herramienta que utilizó el franquismo para reorganizar la sociedad después de la desorganización que había supuesto en cuanto a clases sociales y a papel de la mujer la República, y que fue una herramienta fundamental en la que en una sociedad concebida en el primer franquismo como servidores y servidos, y cada uno nacía con un destino. Cuando Elena dice que en su pueblo no hacía falta que alguien tuviera mucho dinero para servir, pues porque es una aldea, había pocos propietarios de la tierra, la mayor parte eran aparceros, y en una aldea pequeñita, y no teniendo tierra y siendo aparcero, toda la familia, el padre, la madre, los hijos, lo primero que tenían que hacer era trabajar y sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de que ella analiza y demuestra con todo tipo de documentos, no solo los testimonios de las mujeres, cómo fue una herramienta que de alguna manera bueno, eran dos clases sociales conviviendo en el espacio privado. Bueno, es interesantísimo todo el análisis que ella hace, ¿no? Las mujeres nos dicen muchas frases de las que podemos sacar muchas conclusiones, cada una desde su mirada, pero es una suerte que alguien haya hecho una tesis doctoral sobre esto y que el mundo académico ponga el foco y nos ayude a interpretar esto en un contexto histórico. Y ya acabo, ahora es la voz nuestra. Si os parece, abrimos ya un turno. Últimamente se está haciendo bastante investigación sobre este tema, no digo del franquismo, pero justamente el año pasado, a finales en diciembre, se presentó una tesis doctoral en la Universidad de Barcelona de una chica muy joven, María Tura Tusell, que debes conocer porque debe estar, no, porque es del grupo de Cristina Barberías, y habla del trabajo de curas, básicamente de las criadas, en el siglo XIX, y en el siglo XVIII también se ha trabajado. Hay la Lidia Torra, que también está trabajando. Últimamente se está trabajando bastante este tema. No es desconocido porque conozco varias tesis. Lo que no conocía era una de este periodo, pero de periodos anteriores y también son situaciones bastante duras en épocas anteriores, no solo en el franquismo, sino en el siglo XVIII y XIX siempre ha sido muy dura todo esto, el trabajo de las criadas, ¿no? Un objetivo que tenemos nosotros con todos los proyectos de memoria colectiva es que no pretendemos solo conocer y preservar y valorar el pasado, sino entender que nos sirve para entender el presente, pero también, y en este caso especialmente, proyectarlo al presente y decir, bueno, nuestras madres, nuestras abuelas que vivieron esto, que se vieron abocadas a esto, lo sintieron así, lo perciben así, cada una a su manera, pero ahora nosotros, hijos de ellas,
muchos tenemos en nuestras casas a mujeres que vienen de otros países por la misma razón que ellas, desde la pobreza o desde buscar algo mejor para sus hijos, y bueno, nos permite reflexionar, y Rosario tiene muy claro que es muy diferente, pero a lo mejor, bueno, que son herramientas para analizar el presente también. Pero también para analizar la economía, porque estos estudios que te comento, y que dirigidos por esa historiadora, ponen mucho el acento en cómo estas personas transforman la economía también desde este punto de vista. No solo en un contexto general, ¿no? Creo que es muy interesante porque últimamente veo que este tema también desde el punto de vista económico, histórico, se está estudiando, aparte de por las implicaciones personales que pueden tener con el presente, ¿no? Pero también como fenómeno económico se está estudiando mucho, como me parece. Me sorprende porque últimamente he oído bastante estos trabajos. Sí. En el libro sale un poco la parte que estás documentando, sobre todo en la última parte, y plantea la importancia que ha tenido la importancia económica, y sobre todo en la hora de la discusión de los contratos de las chicas o las mujeres que están sirviendo, a partir de que empiezan a jugar fuerte los sindicatos. Porque entonces se convierte en un problema no de una relación de la criada con el amo, sino que la criada exige derechos, es la parte última, exige derechos como cualquier trabajador. Y por tanto se crean las bases mínimas de lo que tienen que cobrar. Este tipo de organización tiene una importancia fundamental en la propia estructura económica, porque es cierto, es decir, de la época de sirvienta, las sirvientas no cobraban nada. Solamente tenían obligación los que les tenían de darles de comer y nada más. Empiezan a cobrar algo cuando son empleadas y empiezan a tener los mismos requisitos. Por eso fueron tan importantes en Cataluña, por ejemplo, las jornadas de las donas, porque por primera vez pusieron muy en público el tema sindical de las personas que estaban trabajando. Yo creo que es un tema interesante, además lo has planteado también indirectamente, pero yo creo que está muy bien. Y también quería comentar una cosa, que en el fondo del consultorio de Elena Francis que se conserva aquí, hay montones de cartas de mujeres escritas por ellas, y entonces ves las penalidades en primera persona escritas. Es muy interesante ver todo este éxodo rural, cómo llega, porque la mayor parte de cartas son de la primera época y son de Cataluña, cómo viven todo esto ellas. Las cartas que dirigen a la Elena Francis se ve, lo están estudiando también. Bueno, en ese sentido lo que es importante es lo que fue el fenómeno de la Elena Francis. Bueno, pero que hay que es importante que conozcamos el sentimiento, ¿no? De las penurias o más o menos graves o más o menos fuertes, ¿no? De las que servían, pero volviendo al tema social y económico, porque yo creo que no se puede desligar la importancia, precisamente yo que quería hacer ese comentario, de las que fueron a servir por un lado, que de alguna manera modelan o modulan un poco la economía, acompañadas de unas directrices muy bien montadas a través de unas sesiones radiofónicas donde se les amestraba, se les decía cómo tenían que hacer, entonces, claro, el conglomerado social de aquella época estaba ya bien montado, ¿no? Por un lado, las estructuras sociales de clase, clarísimamente definidas, ¿no? La sirvienta, la tal, y por otro lado, la mujer domesticada a través del fenómeno
de Elena Francis, o sea que Pero para una época... hablan con una gran libertad a veces ellas, ¿eh? Bueno, porque se creen lo que están escuchando. Si No, hubieran no, sabido que que hablan de era- su vida, del trato con el señorito, de lo mal que lo tratan, de sus penalidades, No, no, de que- lo solos y solas que están. Eso es muy interesante, el desarraigo que tienen cuando tienen que ser, de lo que añoran su familia. Es muy interesante lo que ellas dicen, independientemente de lo que les responda, ¿no? Pero ellas hablan de su profunda soledad, de las dificultades que tienen y hablan a la Elena Francis porque necesitan hablarlo con alguien, ¿eh? Pero es interesante también su propio testimonio de cómo es este proceso de desarraigo del campo a la ciudad y es una fuente de primera mano. Lo que ocurre es que, si me permite, la Elena Francis es relativamente reciente. Aquí empezamos a hablar de un tema, Sí. digamos, en el momento de la guerra. Ángel ha hablado muy Bueno, bien sí, del año pues. 38 y el fuero del trabajo, ¿no? Que estaba inspirado por Falange, por los fascistas italianos, y no estaba hecho desde un congreso de legisladores, sino desde un partido político que en aquel momento era el que apoyaba. Elena es el Entonces 50. este periodo que empieza en ese momento, en el año 30, con la guerra, llega hasta el 59, con el plan de estabilización, con el reconocimiento de los americanos, con Eisenhower. Es ese periodo de 20 años horroroso para la historia de España. Y entonces entra un nuevo periodo a partir de los años 60, del que ha hablado él, ha hablado de las juventudes católicas, de todo eso, que tiene un periodo de vida relativamente corto, porque en realidad esa defensa que hace la Iglesia de alguna gente es un periodo muy corto y además contradictoria, porque la Iglesia es la que había inspirado previamente 20 años el nacionalcatolicismo. La Iglesia, desde mi punto de vista, funciona de una manera muy ambivalente. Nunca sabes bien de qué estamos hablando cuando hablamos de la Iglesia. Entonces, ese segundo periodo del que también se ha referido es un periodo muy corto, porque enseguida entran los sindicatos. Y los sindicatos de clase, como comisiones, que en aquel momento era prácticamente el único, funcionaba de otra manera. Tenía interés de agregar a estas personas, aunque en algún momento también hubo, digamos, enfrentamiento entre las posturas de los grupos feministas a los que estas mujeres se habían acercado y los propios sindicatos, porque los propios sindicatos en la época de los 70 también decían aquello y llegó a pasar hasta mucho más tarde con la reconversión en los años 80, decían ni una mujer trabajando si un hombre no tiene trabajo. Eso es una cosa que también tenemos que recordar, porque eso pasó, que eso fue así. Entonces, claro, son muchas situaciones, digamos. Lo de Elena Francis que tú dices es además una cosa que nos ha llegado bastante tergiversado, porque claro, no todas las cartas a las que se pueden ver en el archivo, vale, pero las que llegaban, las que las mujeres oían, eran unas cartas seleccionadas. Hablo de las cartas. Pero yo te hablo de las que escuchaban. Eran unas cartas seleccionadas, muy específicas, muy preparadas para reforzar ese sentimiento de familia única, tradicional, con la idea de un bloque paternalista. Eso es la ideología que venía detrás de todos esos programas, ¿no? Pero Entonces, eso es una cosa, las cartas son... Bien, bueno, a ver, yo no lo sé. Yo creo que son cosas diferentes. un poco por clarificar. Cosas O diferentes. sea, yo creo que la lástima, el libro lo clarifica muy bien. Yo lo tengo sintetizado, a ver si así sacamos un esquema global. Ese debate también aparece aquí. El libro habla de 3 etapas, una que va del 39, por así decirlo, hasta 1959, que habla de la edad de oro de los ecologistas. Es el momento donde hay una máxima expresión. ¿Por qué? Por la miseria que tenía el país. No sé, la gente no se iba por prurito de ir, sino por necesidad. El servicio de alguna manera doméstico
es, de alguna manera, es pilar, es un poco organizativo. Y básicamente lo que se busca es beneficencia. Todavía no hay conciencia laboral. La miseria es tan grande que no hay. Segundo parte, es cuando se empieza ya a estar empleada, ya te llaman que vienes a trabajar. Dices, muy bien, si me llamas me tienes que pagar. Es la época de empleada. Y esta etapa ella la temporaliza de 1960 a 1969. Ya veis que es una etapa bastante corta. ¿Por qué? Porque ya en los años 70 empieza a haber un poco el movimiento todo, de la iglesia, los sindicatos, etc. Además es un movimiento muy importante, pero mucho más importante de lo que nos parece. Mirad, chiste, Aragón, ya no hablamos de zonas de... no, Aragón. Pues resulta que la despoblación que hay en la mayoría de pueblos, sobre todo por ejemplo de la zona de Teruel y tal, es inmensa, pero ya vienen orientados laboralmente, ya van a trabajar y es muy diferente. Por lo tanto es otro tema. Las mujeres también pasa lo mismo, también se organizan. Por eso digo que es un tema, yo creo que es muy importante el saber que hemos vivido 3 etapas, pero que esa etapa es fundamental. Y lo que ha sido fundamental también es que ha habido una respuesta muy rica por parte del movimiento feminista. Y empieza, en España realmente esta respuesta, la que tenemos más clara, no la única, cuidado, pero socialmente se produce en Cataluña. Y se produce a partir de las jornadas de Cataluña, del año 76, ahora hace 50 años. Y empieza a haber una conciencia distinta, en plan de chiste. Empieza a decirse, por ejemplo, en esta etapa, que Aragón ya no son 3 provincias, sino que son 4. Son 4. Huesca, Zaragoza, Teruel y Tarragona. Porque en Tarragona, muchísima parte de la zona de Lérida, de la Terra Alta y todo esto, las mujeres habían venido hacia Barcelona, etcétera, y habían quedado todo aquello sin nada. Por ejemplo, la madre de María Jesús fue a Reus, y otra gente fueron a Bot, a Batea. Un poco para que veáis. La historia es muy bonita, hay que aprenderla, hay que disfrutarla, la hemos de compartir, socializarla y leerla. Os animo a que os compréis. Cuando tengáis el libro, cuando salga, que lo compréis. Una pregunta, que t'has llegit el llibre. Hi ha un tema en totes aquestes etapes que persisteix i persisteix fins ara, que és la violència sexual contra aquestes dones. Les del documental, n'hi ha una que en parla una mica, una miqueta. Però en general, per vergonya, per moltes coses, no se'n parla. I jo t'ho dic perquè familiarment, jo tinc una àvia que va vindre a servir a Barcelona, no en el franquisme, sinó al començament del segle XX, i una germana seva va tindre, vull dir, una violència sexual total, permanent, tal, amb tot, vull dir, que ara no ve a compte d'explicar aquesta història, però una història molt fumuda. I la violència sexual que existia contra aquestes dones, suposo que és molt difícil de poder analitzar, buscar testimonis i tal, però sabem que era assegurada. La meva mare, que ara tindria 100 anys, perquè va néixer el 26, se'n va anar, que aquest és un altre tema que tu has comentat en un moment, se'n va anar a fer de minyona fugint d'un capellà que se la volien dur de majordoma en una parròquia per abusar d'ella. O sigui, i això passava aquí, a Viladecans, al Baix Llobregat. O sigui que aquest tema jo crec que és un tema que ha quedat, que queda de moment, aquí hi ha molt de tema. I una altra cosa que volia dir, atenció al que passa ara, perquè ara tornem a estar igual. Per molt sindicat que hi ha una llei d'estrangeria
que el que està és fomentant que aquí les dones arribin aquí, no puguin treballar, no puguin tindre un contracte laboral i la gran majoria de la gent que està fent cures a les cases i que estan internes, cuidant gent gran i tal, i que també hi ha una part d'abusos sexuals important aquí, estan sense drets. O sigui, que no és que hagin millorat tant, I sempre és aquest, vull dir, el tema del patriarcat sobre la dona i les cures. Ara, en comptes de venir, com va anar la meva àvia d'un poble de Saragossa a Barcelona, doncs venen de tot Centroamèrica i una part de Sud-amèrica. I venen aquí amb unes condicions, també s'han fet estudis, s'han fet pel·lícules, hi ha bastanta cosa que es fa. Però estem igual, mentre tinguem la llei d'estrangeria que tenim, això seguirà igual. Jo us ho deixo aquí perquè això ens porta a que el patriarcat segueix amb unes altres formes, sobre el mateix tipus de gent i sempre amb el tema de servir. Molt bé. De totes formes, hi ha una... Si no ho deixaríem, sí que us animo perquè aquest tema que ha plantejat la Maria a última hora estem intentant, segurament serà pel mes de maig, no sé si serà sobre la figura de cafè filosòfic, però un tema molt d'actualitat que es comença a sortir, que té molt que veure amb tot el que deia ella ara, que potser no era el tema central del que vull parlar, però és tot el tema de la renta bàsica. Sobretot en el tema últim que tu has dit de l'estrangeria. Però és fonamental. Algo que estava mig a Colòmbia. I presentarem un llibre preciós que ha sortit, amb noms molt coneguts per tots els que estem aquí, i que jo crec que és un dels objectius que ens ajudarà també a tenir una visió molt més integral de tot aquest procés. Jo tinc que agrair molt sincerament a la Cruz que ens ha portat aquesta joia, que si no l'haguéssim vist. Han parlat únicament dones, les entrevistadores no apareixen, ella va ser una de les entrevistadores, però jo crec que ha dignificat molt el paper de la dona i ens ha donat a conèixer problemes que són de gènere i que per tant alguns també hi ha culpables. Moltes gràcies i fins la pròxima.